recibimos y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias, hermano, gracias, hermano. Ya vi que mencionaron arepas y todos están distraídos ya pensando en la comida, ¿no? Es después del culto, querido hermano. ¿Trajo su Biblia? Quiero, bueno, Dios les bendiga. Siempre es un placer estar con ustedes y es un privilegio grande poder estudiar la Biblia juntos, ¿no? Tengo un tema, quiero hablar con ustedes y es el poder que tiene la Escritura en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios tiene un efecto. Cuando la palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida, hay situaciones de nuestra vida que cambian. Cuando se cree la Biblia, cuando se cree lo que usted lee, ¿no? Y no solamente se cree, sino que se vive, entonces hay un efecto en nuestra vida que es importante para nosotros tenerlas en vida, tenerlas en mente, ¿no? Dios ha puesto esto en mi corazón y lógicamente es obvio, por razones obvias, ¿no? Que lo que el enemigo hace, o lo que está tratando de hacer el enemigo, lo que yo veo no solamente en la iglesia de la paz de Cristo, porque lo que voy a mencionar no solamente es para esta iglesia, así que no se sienta mal, ¿no? Si hablo cosas que le quedan a usted bien puestas, no es para usted, sino que es para toda la iglesia en general, en todo el mundo. El enemigo lo que ha tratado es de apartar la atención de la palabra de nuestra vida, o sea, no le damos importancia a la palabra de Dios. No sé si usted lo ha visto, ¿no? Hay personas que tienen, por ejemplo, el Salmo 91 abierto nomás en la mesa, pero no leen lo que dice toda la Biblia. Entonces, y piensa que con eso, entonces el enemigo lo que está tratando es apartar la atención, ¿me entiende? Y por esa razón hay muchos que están enfermos, están debilitados, y dice allá en 1 Corintios 11, y algunos están muertos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha apartado esa atención de nosotros, ¿me entiende?, hacia la palabra de Dios. Cuando el poder de la palabra hace efecto, no hace efecto en nuestras vidas, hay hermanos carnales en las iglesias. ¿Hay hermanos carnales en las iglesias? ¿Lo menciona la Biblia? Claro que sí. ¿Hay hermanos inmaduros en las iglesias? Claro que sí, querido hermano. Mucha inmadurez en las iglesias. ¿Hay hermanos sin crecimiento? Hay hermanos sin crecimiento. ¿Cristianos ignorantes hay? ¿Será que hay cristianos ignorantes en la Biblia? Pablo menciona muchas veces, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que no estén tristes, como aquellos que no tienen esperanza. En las iglesias, querido hermano, hay personas que son ignorantes de las Escrituras. Y se lo digo con mucho respeto y amor para ustedes. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando en la iglesia en general, ¿no? ¿Hay hermanos enojados y amargados en las iglesias? Hermano querido, aquí en la iglesia, la paz de Cristo, yo he escuchado hermanos enojados y amargados con otros hermanos. Y como dice el pastor, no es enoje conmigo, yo solo soy el delivery boy, ¿no? Hermano querido, lo escucho y lo estoy diciendo con amor, porque eso no es posible para personas que profesamos ser nacidos de nuevo. No es posible eso. Y lo que quiero hablar esta mañana, como lo dice, ¿no? El poder que tiene la Escritura. Cuando la creemos, y no solamente la creemos, sino que la vivimos. ¿Será que hay hermanos apagados en las iglesias? Claro que sí, hermano. Lo primero que hace el enemigo es quitar el interés. Y no solamente el interés, sino que la reverencia hacia la Escritura. ¿Lo ha visto usted? No hay interés. Si dice que van a estudiar la palabra de Dios, pocas personas vienen a estudiar la palabra de Dios. Hay una irreverencia en las iglesias. ¿Y quién hace eso? Tiene que ser el enemigo, ¿no? Y vea, le voy a comentar algo que me pasó esta semana, ¿no? Estuve en la corte esta semana, el martes, estuve en la corte, ¿no? Y no estuve por malhechor, sino que por metido estuve. Por metido, porque hubo un accidente y ahí estuve yo metido en el accidente viendo qué había pasado. Llegó el policía y me dice, ¿y usted vio? Y yo dije, pues sí, yo vi, ¿me entiende? Entonces, de metido, no de malhechor, ¿no? Entonces, eso pasó hace un año, imagínese usted. Y hace unos días me llegó la palabra creo en español es citación, en inglés es subpoena, algo así, ¿me entiende? Entonces, llegó, ¿no? Entonces, y lo primero que quise hacer yo es no ir a esa reunión, ¿me entiende? Me quise zafar de la reunión.
y no se puede. Me llamó la abogada y me dice, es que no se puede, ya esto está citado la ciudad y tiene que ir. Y me quise zafar. ¿Y sabe qué decía el papel? El papel decía que habían dos razones por las que yo no podía hacerme presente. Una era estar bien enfermo y una tos no calificaba, o sea, que con tosecita tenía que ir, ¿no? Y la otra es no estar en el país, o sea, que estaba fuera del país. Y yo me puse a pensar y el Señor me estaba enseñando algo, me enseñó algo ahí en ese momento que quiero compartirlo con ustedes, a ver si no se enojan conmigo, ¿no? Primero que no quería ir. ¿Y cuántas veces nos levantamos nosotros y no queremos ir a la iglesia? Y solo hay dos razones por las cuales usted no puede venir. Una es que esté bien enfermo en el hospital y el otro es que si no está en el país, pues, o está muerto, ¿me entiende? Esas son las dos razones. Pero resulta que nosotros ponemos excusa para cualquier cosa cuando se trata de las cosas de Dios. De cualquier cosa ponemos excusa. Oh, me duele la cabeza. Oh, estoy cansado. Yo he escuchado eso muchas veces. Estoy cansado. ¿Y quién no está cansado, querido hermano? Pero ponemos como excusa. Y resulta que en esa carta que me mandaron, eso no calificaba. Yo no le podía decir, bueno, es que estoy bien cansado. Y quise zafarme de muchas maneras. Y le dije, ¿quién me va a pagar a mí ese día de trabajo? Y me dice, pues hable con su jefa, porque esa carta que usted tiene poder para que usted se lo dé a su jefe y su jefe le va a pagar. Y entonces yo se la di a mi esposa. A ver si me paga porque no tengo jefe, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, primero que no pude zafarme, tuve que ir, tuve que hacerme presente a esa reunión. Y yo dije, ¿cómo es posible que la ciudad le mande ese papel a uno y cuando la palabra de Dios dice, no dejes de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y nosotros ponemos cualquier excusa para no venir a la casa de Dios? No hay ningún amén. Pastor, diga amén, por favor. ¿Es verdad o es mentira, querido hermano? Ponemos excusa para todo. Las cosas de Dios las dejamos de último. Y es lo más importante. Eso fue lo primero, querido hermano. Mire lo que noté. Cuando llegué a la cita, ninguna persona de las que estaban citadas llegaron tarde. Nadie. El papel ahí estaba bien claro y decía, usted tiene que hacerse presente media hora antes. Y yo como buen hispano, ¿me entiendes? Llegué 10 minutos antes, ¿ah? ¿Me entiendes? Pero llegué temprano. Nadie llegó tarde. ¿Y qué enseñanza, querido hermano, para nosotros, ¿no? A un hombre, a un juez, llegar temprano. ¿Y qué indica eso? Primero que no lo dejaban, porque el papel decía que tenía que llegar temprano, ¿me entiende? Pero indica que usted le pone importancia a eso. Cuando usted viene tarde al culto, ¿usted le pone importancia a eso? ¿O lo deja de último? Lo que salga. Nadie llegó tarde. Nadie. Cuando el juez entró, querido hermano, se hizo una reverencia sublime. Everybody up. Todos se pararon y entró aquel hombre, ¿me entiende? Con aquella gabacha, ¿no? Un silencio total. ¡Qué reverencia que se hizo cuando aquel hombre entró a ese lugar! Cuando le dieron a leer la acusación, porque se levantó un abogado y le dio la acusación. En lo que lo estaba leyendo aquel hombre, yo no vi ni una mosca volar. Un silencio, querido hermano, total. Nadie habló. Todos esperando que aquel hombre, y yo dije, qué reverencia a un juez, a un hombre. Y dije, wow, qué enseñanza. Nadie roncaba ahí. Nadie se durmió. Como algunos que me duermen aquí en el culto a mí, ¿no? Querido hermano, y el Espíritu Santo estaba enseñándome esas cosas a mí. Y digo yo, ¿cómo es posible que nosotros, y yo estaba metido ahí, como le dije, no porque era malhechor, ¿no? Porque pues le conté a una hermana, me dije que fui a la corte, me dijo, ¿qué hizo? No hice nada, metido nomás. ¿Me entiende? Cuando hablaba un abogado, querido hermano, el otro abogado no hablaba. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y me puse a pensar en las oraciones que hacemos a veces en las iglesias. Que el que está dirigiendo aquí está orando y el que está abajo está gritando más que el que está aquí. Qué tremendo, querido hermano. Qué desorden en las iglesias. Y estoy hablando de otras iglesias, obviamente. No aquí en la iglesia de nosotros. Cuando el juez hablaba, querido hermano,
Ni el abogado, el acusador, ni el defensor. Nadie hablaba. El juez hablaba. Y todos callaban. Un orden total, una reverencia máxima. Querido hermano, no sonó un teléfono. No sonó un teléfono. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Y aquí en las iglesias? Suena cualquier teléfono y no es que lo suena, que le olvidó apagarlo. Es que lo contestan. Y digo, qué tremendo. Respeto a un hombre. Querido hermano, pregunta para usted, ¿quién está aquí? Cuando venimos a la iglesia, ¿no es que está el Señor de señores y el Rey de reyes y el juez de toda la tierra no está aquí en medio de nosotros? ¿No se merece Él todo el respeto, toda la gloria, toda la honra, la importancia? Que cuando venimos a la casa del Señor, no importa quién predique, porque a veces cuando el pastor no viene, pues la mitad de la iglesia no viene. Oiga, gracias a Dios que esta iglesia no es así. Como le dije, estoy hablando de otras iglesias, ¿no? ¿No se merece Él la máxima reverencia de nosotros cuando venimos a su casa? ¿Por qué no reverenciamos a nuestro Dios de la misma manera? ¿Por qué? Muchas veces porque nos da igual llegar tarde. No conocemos al juez de nuestras vidas. No conocemos al Dios de la Biblia. No conocemos su palabra. No lo conocemos muchas veces. A veces gritamos en las iglesias, ¿me entiendes? Como que Dios estuviera sordo. No hay reverencia. Hacemos cosas que distraemos a los otros sin importarnos. Nos levantamos al baño a cualquier momento. Porque cuando hablamos de la Biblia, cuando abrimos la Biblia, ¿quién nos habla? ¿Quién está hablando? ¿No es nuestro Dios que está hablando cuando abrimos la Biblia? ¿Y por qué no lo reverenciamos de esa manera? ¿Sabe por qué? Como le dije, no conocemos su palabra. Muchas veces no conocemos al Dios de la Escritura. Hablamos de Dios, pero no lo conocemos muchas veces. Y yo lo escucho, personas hablando de Dios, ¿me entiende? Pero sus vidas no reflejan lo que están diciendo. Y escuche lo que dice Apocalipsis, solo escuche 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, esto en Apocalipsis 8.1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es que cuando se abre la palabra de Dios, y ahí en Apocalipsis 8 está hablando de los juicios de Dios, cuando se abren los sellos, son los juicios que vienen de Dios a la tierra, y tiene que haber, ¿qué cosa? Silencio. Y dice ahí la Biblia, usted lo puede leer en su casa si usted quiere, dice que se hizo silencio como media hora, querido hermano. ¿Por qué? Porque se abrió la palabra de Dios. Miren lo que dice Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Cuando él está hablando, cuando Dios está en su templo, dice la palabra de Dios, calle delante de él. No dice la iglesia ese versículo, fíjese, sino que dice la tierra calle. Cuando habla Dios. Y cuando abrimos la Biblia, ¿no es Dios el que está hablando? ¿No es el juez del universo que está aquí con nosotros? ¿No es a Él que adoramos? ¿Y entonces por qué venimos tarde? ¿Y entonces por qué no nos importa la palabra de Dios? ¿Por qué? Son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, esto es solo la introducción para llamar la atención suya de lo que yo le voy a enseñar en este momento, ¿no? Lo que quiero enseñarle, querido hermano, es tremendo. Son el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Pero cuándo? ¿Cuando le damos importancia? ¿Cuando nos distraemos? No, es cuando le damos importancia máxima a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Jeremías, por favor. Lo que quiero enseñarle y lo que quiero es llamar su atención y que usted ponga atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos leído. Para muchos de ustedes, todo lo que voy a decir ahorita es algo, no es algo nuevo. Solo se lo voy a recordar. Estoy en Jeremías 15:16. Miren lo que dice estos versículos. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Nuestro Dios está en este lugar. ¿Alguien puede decir amén? Él está con nosotros. Y Él se merece nuestra honra, nuestra gloria, alabarle a Él. ¿Qué dice Jeremías? El versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo
las comí. ¿Qué indica esa frase? Fueron halladas. Significa que las tiene que buscar. Usted tiene que hacer un esfuerzo. ¿A qué cosa? A buscarla. Resulta que en las iglesias, querido hermano, como dije de nuevo, lo vuelvo a repetir para que usted no me malentienda, no aquí, en otras iglesias, no. Hay una pereza espiritual, hay una pereza cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Todos estamos cansados, ¿sí o no? Y ponemos excusas para todo. Y dice ahí el versículo, fueron halladas. Quiere decir que las buscó Jeremías, tus palabras. Y yo, ¿qué dice ahí? Las comí. Y esa frase la encontramos allá en Apocalipsis 10 también, que Juan las comió, dice. Ezequiel también, capítulo 3, que él comió el rollo. ¿Pero qué significa eso? Significa que la asimiló, que la guardó en su corazón. ¿Y qué sucede cuando usted encuentra la palabra de Dios, la busca y la asimila y la apropia, que es suya, que está en su corazón? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué dice el versículo? Dice, las comí, dice, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría. ¿Cuántos cristianos usted no conoce que andan todos tristes? Sin gozo, sin alegría, ¿me entiende? ¿Cómo no va a haber alegría y gozo cuando usted haya la palabra de Dios, cuando usted la asimila, que la hace suya, se apropia de ellas, y cuando usted conoce las promesas de Dios, querido hermano, ¿cómo usted va a andar triste? Si hay las promesas de Dios, ¿cuáles son? Dice, por ejemplo, una promesa de Dios es que yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dígame usted, ¿cómo usted va a andar triste cuando usted sabe que Dios está con usted y que no es por un momento, sino que es todos los días de su vida hasta el fin del mundo? ¿Cómo va a andar triste usted? Si usted conoce la palabra de Dios, tiene que tener gozo, tiene que tener alegría. Otra de las promesas de Dios dice que el amor de Cristo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Puede el hambre separarme? ¿Puede la angustia separarme? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Y el que está con nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Cuando usted conoce la Biblia y la apropia, es suya, la encuentra, la come, entonces va a haber, ¿qué dice el versículo? Gozo y alegría en su vida. Dígame si no es un poder que tiene la Escritura en nuestra vida para no andar todos tristes. Ahora, ¿y la vida cristiana es normal, sí o no? Hay veces que usted anda arriba y a veces que usted anda ¿dónde? O solo a mí me pasa. O solo a mí me pasa. Querido hermano, es normal. Yo me levanto muchas veces y no crea que todas las veces ando triste, ando alegre. Hay momentos que ando calizbajo, decía mi abuela, ¿no? Ahí ando, ¿me entiende? Wichiwachi. Pero la palabra de Dios, hay un versículo que a mí me levanta el ánimo, querido hermano, que dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Todo, dice que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Es para que usted alabe al Señor y el gozo esté en su vida. Otro poder que tiene la palabra en nosotros es que nos saca de la ignorancia, querido hermano. Hay una ignorancia en el mundo cristiano increíble. Hablando cosas, querido hermano, inventos del hombre. Hablándole a Dios de maneras que no son bíblicas. Como decreto, o te ordeno, o yo mando. Cuando la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Si quieres, Señor, sáname, dijo el leproso, ¿no? Si quieres, no le vino demandando. Pero hay cosas, hay ignorancia. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor. Y vamos a ver, no creo que termine todo, pero ahí le voy a decir dónde paramos. Cuando pase el olor de la cocina para acá de la comida, entonces vamos a tener que parar, ¿no? 2 de Timoteo 3:16. Mire qué versículo querido hermano. Y claramente no podemos hablar todo lo que dice ese versículo, ¿me entiende? Pero solo quiero que ponga su mirada en ciertas cosas de ese versículo. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Dice su Biblia todo? Todo lo que está aquí. ¿Hay cosas que nos gustan a nosotros, sí o no?
de la Biblia? Aleluya, seré cabeza y no cola. Esos versículos nos agradan a nosotros. Pero hay cosas de la Biblia que no nos gustan, ¿sí o no? Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero la Biblia dice todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Dice, ¿y es útil para qué cosa? O sea, ¿usted quiere ser enseñado? ¿Quién nos enseña? La palabra. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarle a usted. Pero si usted no le pone importancia a la palabra de Dios, ¿cómo le va a enseñar? Entonces nos enseña, dice, la palabra de Dios nos enseña, dice, es útil para enseñar, para redarguir. O sea que muchas veces andamos mal, ¿sí o no? ¿Y quién nos redarguye? ¿Sabe que una de las seguridad que tengo yo en Cristo Jesús, o que soy cristiano 100%, es que cuando peco, cuando le soy infiel a Dios, me redarguye? ¿Y cómo es posible? El Espíritu Santo está en mí. Yo ahí entiendo que es Dios en mí redarguyéndome. Y después dice, redarguye, y dice, nos corrige. ¿Nos puede corregir la palabra de Dios a nosotros? Claro que sí. ¿Significa que qué? ¿Que andamos siempre bien? No, querido hermano, nos corrige. Y después dice, y nos instruye, nos enseña, nos hace aptos. ¿Para qué cosa? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted entiende eso, querido hermano, cuando usted dice, yo voy a permitir que la palabra de Dios me enseñe, voy a permitir que la palabra de Dios me redarguya, voy a permitir que la palabra de Dios me corrija. Pero hay personas que no les gusta ser corregidos, querido hermano. ¿Y qué usa Dios para corregirlo a usted? Lógicamente la palabra, pero un hermano también lo puede corregir, ¿sí o no? Pero mire, usted haga la prueba, corrija a alguien, ¿me entiende? Y va a ver usted, bien difícil, ¿y usted quién es? ¿Y quién es usted para juzgarme? ¿Y por qué se mete en mi vida? Y no es que la palabra de Dios nos corrige, y no es que la palabra de Dios nos enseña. Y si es la palabra de Dios que nos enseña, entonces ¿por qué no le ponemos importancia a la palabra de Dios? Y usted tiene, esas son preguntas que usted se las tiene que contestar usted solo, ¿no? Porque no, yo no sé lo que usted está, ¿por qué no viene a estudiar la palabra de Dios? ¿O por qué no le pone importancia a la palabra de Dios? También la palabra de Dios nos da vida, funciona, nos incomoda y es como un espejo. ¿Todas las mujeres vieron el espejo esta mañana? ¿Miente el espejo, querido hermano? Bueno, hay unos espejos que sí, güey. Yo escucho a mi mujer, me dice, qué raro, en el espejo de allá me miraba mejor. Oiga, el espejo, ¿sabe qué? Yo a veces me quedo viendo en el espejo y el espejo refleja exactamente quién soy yo. Y no es así la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios refleje exactamente quién es usted. Pero si usted no la lee, ¿cómo lo va a reflejar, querido hermano? Vaya conmigo, por favor, Hebreos 4. Hebreos 4. Y va a ver usted lo que... Mire qué tremendo este versículo. Hebreos 4. Y como le dije, no estamos explicando exactamente lo que significa el versículo, ¿no? Solo quiero apuntar hablar de ciertas cosas. Lo tiene Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios da vida, ¿sí o no? Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. ¿Qué usó Él para darnos vida a nosotros? ¿Por qué viene la fe? La fe solamente viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Jesucristo. En otra versión eso dice, ¿no? Es viva la vida y después dice es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Funciona. Dice que mi palabra no vuelve vacía, sino que hará todo lo que yo quiero que haga. Isaías 55. Entonces da vida, es eficaz y mira lo que sigue diciendo. Y es más cortante que toda espada de doble filo. O sea que la palabra de Dios duele, ¿sí o no? Cuando usted lee la palabra de Dios y usted si es hombre y usted ve el versículo que dice, cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón, usted va, ay Dios mío. ¿Duele ese versículo? ¿Penetra en su ser ese versículo? Y cuando dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Y cuántas cosas no vemos en los teléfonos que no agradan a Dios? Y dice que penetra, dice cortante, corta.
nuestro espíritu, dice el versículo ahí, ¿no? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cosas que yo no puedo ver, cosas que yo no las puedo partir a usted. ¿Y quién lo hace? La palabra de Dios. Penetra, corta. Y después del espíritu de las coyunturas y los tuétanos. Y mira lo que sigue diciendo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del... Querido hermano, vamos a ser sinceros y honestos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en el culto y nuestros pensamientos están allá, en Colombia, en El Salvador, Nicaragua? Dígame, sea honesto conmigo, ¿sí o no? Y dice el versículo que la palabra de Dios dice que penetra. Dice hasta discernir los pensamientos. Y ahí dice, y las intenciones del corazón. De toda cosa guardada, ¿qué dice allá el proverbio? El proverbio dice, guarda, ¿qué cosa? Porque de él, y el corazón es engañoso, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién es el único que puede penetrar y discernir el corazón? La palabra de Dios. Lo único. Yo no lo puedo ver a usted, yo puedo ver las actitudes suyas. Puedo ver cómo se comporta usted, eso sí lo puedo ver. Pero yo no puedo ver su corazón. Yo no sé lo que usted está pensando en este momento. Pero Dios sí sabe. Y la palabra de Dios lo discierne, penetra, corta. O sea que duele la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo duele? Cuando usted la lee y usted la aplica. Pero usted la lee y siempre la está aplicando a otro hermano. Este versículo le cae al hermano Joel. Este versículo le cae al hermano. La está tirando a otro, ¿no? No, es cuando usted lo aplica a su vida. Y usted dice, wow, ese versículo duele. Y yo le he dicho a usted muchas veces, y se lo puedo decir de nuevo, ¿no? Hay versículos que no me atrevo a predicarlos todavía. ¿Y por qué? Dígame. Porque no la estoy viviendo, querido hermano. Porque me falta todavía. Eso es el Espíritu Santo diciéndome, hey, ahí falta. Y caso que somos perfectos, todavía nos falta. Pablo dice, yo no pretendo conocer a Cristo de la manera que quiero conocerlo. No pretendo, pero una cosa hago, ¿qué hago? Prosigo a la meta. La meta mía es conocer a Cristo. ¿Y cómo se conoce a Cristo? Es que no hay otra manera de conocer a Cristo que conociendo su palabra. No hay otra, querido hermano. Hay personas increíbles que andan buscando que Dios les hable de otra manera y todavía no conocen lo que dice la palabra. ¿Qué cosa, no? Entonces, penetra la palabra de Dios, discierne la palabra de Dios. No es como un espejo entonces que usted se puede ver en la palabra de Dios y la palabra de Dios le dice exactamente quién es usted, cómo se comporta usted con su marido, cómo se comporta usted con su esposa, cómo le habla a sus hijos. ¡Wow! Es que usted no le puede mentir a Dios. ¿Sabe usted por qué la Biblia dice que cuando usted ore, dice la Biblia, entra, dice, a tu cuarto? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, cuando usted está en su cuarto, usted no está queriendo impresionar a nadie. ¿A quién va a impresionar? Está desnudo delante de la presencia de Dios. Y lo único que le puede decir es, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes quién soy yo. Y esa oración es la que vale. Porque aquí, ¿qué? Aquí podemos ser como los hipócritas. ¿Ah? ¿Me entiendes? Levantamos las manos y decimos cosas bien bonitas. Pero Dios dice, cuando ores, entra a tu cuarto, ora en lo secreto y Dios te va a recompensar en público. La palabra de Dios tiene el poder para limpiarnos. Y pregunta, ¿será que estamos medios sucios? ¿Será? ¿Hay algo en nosotros que tiene que ser limpiado? ¿Qué piensa usted? Vaya Juan, por favor. Y como le dije al principio, no se enoje conmigo. Ahí están los versículos, usted los puede ver. ¿Será que hay algo en nosotros? Me recuerdo allá a Jesucristo que le quiere lavar los pies a Pedro. Y le dice, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Le dice, Pedro, ¿no? Y le dice Jesucristo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Se acuerda, no? Y le dice, bueno, si es así, pues entonces no me laves solo los pies, sino que báñame. Y le dice, no. Es que ya vosotros estás limpio. Pero hay partes que necesitan ser
limpiados. ¿Y qué cosas? Ahí el versículo de Juan 15 lo dice exactamente. Dice el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué usted está limpio? ¿Qué dice el versículo? Dice, por la palabra que os he hablado. Todo lo que Jesucristo dijo, querido hermano, está aquí. Lo que Él quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué cosas nos va a limpiar? Bueno, primero nos va a limpiar ¿de qué? Del pecado. El pecado, querido hermano. La palabra de Dios nos limpia del pecado. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Nada? Sino guardar la palabra de Dios. ¿Nos limpia de nuestra boca, sí o no? ¿Será que muchas veces decimos cosas que no le agradan a Dios y que no son de cristianos? Se me salió, dicen uno, ¿no? ¿Ha escuchado eso? El hombre viejo se me salió. Yo he escuchado eso. Nuestra boca. ¿Cómo hablamos, querido hermano? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, es ejemplo en palabra, lo que tú hablas. Nos limpia nuestro corazón, cómo actuamos, nuestra mente, lo que pensamos. Y muchas veces pensamos cosas que no son buenas. O como le digo, solo a mí me pasa. Creo que todos pensamos cosas. Tenemos una mente, querido hermano, que necesita ser ¿cómo? Renovada. ¿Y cómo se renueva? Con la palabra de Dios. Y cuando usted la lee, cuando usted la estudia. Si usted solo, imagínese usted, que me va a perdonar, pero yo sé que eso es verdad, que hay personas aquí que solo abren la Biblia el domingo. Puede ser. Hay personas que son así. Y es que usted tiene que examinarse. Entonces, ¿cómo Dios lo va a limpiar a usted de su mente si solo se abre una vez a la semana la Biblia? Y gracias a Dios, y mire, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, querido hermano. Yo le doy gracias a Dios, porque aquí abrimos la Biblia, hablamos de la Biblia. Pero hay iglesias que no se habla de la Biblia, ni se abren, y si se abren para saquearlo a usted, ¿me entiende? La palabra de Dios nos hace crecer. ¿Cuántos quieren crecer aquí? Yo quiero crecer, querido hermano, yo creo que usted también quiere crecer. Vaya a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2, nos hace crecer. Yo me recuerdo cuando nacieron los hijos míos, ¿no? Yo creo que todos los que son padres aquí se recuerdan, ¿no? Recuerdo que de vez en cuando hacían un chequeo, o sea que llevamos a los niños al hospital para que le hacían un chequeo, ¿me entiendes? Y lo que hacían era que lo medían al bebé, ¿me entiendes? Lo medían y lo pesaban, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, yo creo que fui unas cuantas veces a esas citas, ¿no? Entonces ahí le dicen, sí, va a estar creciendo bien, va bien, buen camino, ¿me entiendes? Pesa lo normal, ¿me entiendes? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Bueno, yo me acuerdo de eso, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿y por qué no hacemos eso nosotros aquí en la iglesia? Agarrar al hermano Joel. ¿Dónde está el hermano Joel? No, que ojalá que no vaya a enojar conmigo, ¿no? Y medirlo y pesarlo a ver si tiene el peso que debe de tener como cristiano o si tiene la medida que debe de tener. Y allá en Apocalipsis que estamos estudiando, ¿no? El Señor le dice a Juan, al ángel están hablando, ¿no? Hay que medir el templo, dice, ¿verdad? Y lo miden, ¿no? ¿Será que nosotros debemos de medirlo así como miden los babies? ¿Me entiendes? Para ver si está creciendo bien. Y cuando no está creciendo bien, ¿qué hacen los doctores? Le dicen, está bien. No, le dicen, hay que hacer algo. Hay que darle vitamina. Hay que alimentarlo mejor. O sea, se preocupan por el bienestar del niño. ¿Y por qué no hacemos eso nosotros? Y miren lo que dice este versículo. Estoy en 1 de Pedro, capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, tiene que rechazar estas cosas. Y la pregunta que siempre me hago yo, ¿no? ¿Será que hay malicia en los cristianos? Y todos se quedan viendo así. No voltee a ver el malicioso, ¿no? Analice su vida. ¿Hay malicia en los cristianos? ¿Será que hay engaño en la vida de un cristiano? Y yo tengo que hacerme esa pregunta porque está ahí. Porque dice que desecha esas cosas. Tiene que desecharlo. Y como le digo, esto pega en la vida de uno también. Y yo lo que quiero es que pegue en la vida suya. ¿Para qué? Para crecer. Porque el punto es que crezcamos juntos, ¿sí o no?
medirlo a usted. Y pastor, vamos a medir a los hermanos. Hay que medirlo así como miden a los niños. Y pesarlo, a ver, péselo, a ver qué clase de cristianos somos. Y ahí dice el versículo, hipocresía, envidia, ¿lo dice su Biblia o no? Y hay que preguntarse, ¿hay hipocresía en las iglesias? Hay unas hermanas que, hermano, lo quiero mucho. No, mentira, mentira. ¿Me entiendes? Ay, pastor, qué lindo que se ve. No, ¿me entiendes? Hay hipocresías en la iglesia. Y dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué es lo único que desea un niño? Yo me acuerdo de los míos, estos niños míos, que tremendos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo único? A ellos no les importa si los ha bañado, a ellos no les importa el color de la ropa, a ellos no les importa nada. Lo único que les importa, ¿qué cosa? Se duermen, se levantan, comen. Se duermen, se levantan, comen. Tremendo. Y dice, desead. Imagínense, el niño lo único que desea, ¿qué cosa? Es la leche. Y le dice a usted y me dice a mí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y aquí todos los que estudian la Biblia se van a dar cuenta que la leche espiritual aquí está hablando de la palabra de Dios. Y dice ahí el versículo, me encanta el versículo, dice, la leche espiritual no. Pero es que a los hermanos les encanta lo adulterado. Les encantan cosas raras en los cultos. Pero cuando vamos a abrir solo la Biblia, se vuelve aburrido, ¿sí o no? Pero se vuelve aburrido cuando usted no desea la leche. Y la leche espiritual no adulterada. ¿Y cómo usted va a saber que está adulterada? ¿Cuál es la única manera de saber que está adulterada la palabra de Dios? Es usted conociendo la leche. Y yo me recuerdo que cuando ya a mi esposa no le salía mucha leche, ¿no? Entonces le buscamos otra leche. Y mire, ¿qué hacían los niños? No le gustaba. ¿Y por qué no hacemos eso nosotros, querido hermano? Cuando alguien está predicando una cosa que no es, ¿por qué no usted no hace como el niño? No me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque no es la escritura. ¿Y cómo usted va a saber entonces discernir entre si está adulterada o no? Cuando usted conoce la palabra de Dios. No hay otra, querido hermano. No permita que solo el pastor le esté diciendo a usted. ¿Me entiende? Incluso, hay un versículo que dice, cuando alguien tiene una pregunta, cuando la mujer tiene una pregunta, no dice que le pregunte al pastor, fíjese. Pregúntele a su marido. Quiere decir que los esposos, los hombres, tenemos que conocer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y será que la conocemos? Y el tiempo a mí se me fue. Y yo creo que voy a terminar con uno más, que me impresionó a mí. ¿Ok? Y quiero que ver si usted se lo puede llevar. Y terminamos con ese. La palabra de Dios nos ayuda en nuestra salud. ¡Wow! Cuando vi estos versículos, ¿no? Voy a Proverbios, por favor. Proverbios. Entonces va notando que la palabra de Dios nos hace crecer, nos quita la ignorancia. Y vea este proverbio, el capítulo 4. Yo creo que con eso lo vamos a terminar. Proverbios capítulo 4, el versículo 20. Y lo que le quiero enseñar es que la palabra de Dios nos ayuda en nuestra salud, en nuestro ánimo, cómo andamos como cristianos. ¿Lo tiene el versículo 20? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, en el centro. La palabra de Dios tiene que estar en el centro de su vida, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué le parece? Cuando usted las halla, cuando usted las guarda, cuando usted la pone como importante en su vida, que es el centro de su vida, dice que va a tener, el versículo dice va a tener medicina a todo su cuerpo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ahí, atrasito, vaya por favor, el capítulo 3. El capítulo 3, versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si andamos pandos, torcidos, decía mi abuela, ¿no? Un palo torcido. Él lo va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuello y refrigerio
para tus huesos. Yo veo esto y digo, wow. Y aquí no predicamos prosperidad ni que usted tiene poder para sanarlo. No predicamos eso. Pero está clara la palabra de Dios. Cuando usted pone por importante como centro de su vida la palabra de Dios, va a tener refrigerio en sus huesos, sanidad en su alma. ¿Por qué razón? ¿Cuántas enfermedades no vienen por el estrés? Y usted lo sabe. Yo tengo un problemita del estómago, pero tuve el año pasado, de un estrés tremendo, ahí ando con un problemita en el estómago. Porque hay estrés, pero cuando confiamos, cuando realmente ponemos la palabra en nosotros y la vivimos, querido hermano, el estrés se tiene que ir. Cuando hay un versículo que dice que Él sabe de qué tenéis necesidad antes que usted y yo se lo pidamos. ¿Lo dice así, sí o no? Y Él dice, ¿cómo no va a cuidarnos a nosotros? Si Él cuida hasta de las aves. Cuando conocemos eso, querido hermano, ¿por qué nos preocupamos? Yo sé que como seres humanos nos preocupamos, pero cuando conocemos la palabra de Dios, hay sanidad en nuestros huesos. Y tengo muchos más. La palabra de Dios nos hace sabios. Usted puede leer en su casa 2 Timoteo 3:15. ¿Necesitamos sabiduría, sí o no? Claro que sí. Para terminar, con razón el enemigo quiere distraernos y apartarnos de estas realidades. ¿Son unas realidades lo que le acabo de decir? ¿Tiene la palabra poder en nosotros para sanarnos, para hacernos crecer, para hacernos sabios? ¿Nos enseña la palabra de Dios? ¿Nos hace mejores cristianos? Claro que sí. ¿Qué clase de cristianos seríamos si todas estas verdades estuvieran presentes en nuestras vidas? ¿Se hace la pregunta usted? ¿Qué clase de cristianos fuésemos? ¿Seríamos cristianos llenos de vida, saludables tanto mentalmente como físicamente? ¿Cristianos maduros? ¿Cristianos inteligentes? ¿Cristianos sabios? ¿Cristianos con discernimientos? ¿Cristianos capaces, diestros para la batalla? Porque esta es una batalla, querido hermano. Y ya que está ahí en Proverbios, vaya a Salmo, por favor, y con eso le doy el lugar al pastor. Terminemos con este Salmo. Salmo 19. ¿Qué clase de cristianos fuésemos? Seríamos un ejemplo a todo el mundo. Que dijeran, wow, como esa persona, sí quiero ser yo. Pero muchas veces escuchamos lo opuesto. ¿Para ser cristiano como ese? ¿Para qué? Pero ¿qué clase de cristianos fuésemos si la palabra de Dios morara en nosotros realmente? Y no solamente morara ahí y la supiésemos, sino que la viviésemos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. En un mundo imperfecto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué dice ahí el versículo? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor.